saludos del director del MEM, de David Bianchi. Tanto Lucía como yo formamos parte del equipo del MEM. Y bueno, os traigo saludos del director, de David Bianchi, y deciros que, bueno, informaros que la campaña del 15 para el 30 va viento en popa. Ya tenemos 7 ciudades de las 15 que están empezando a funcionar. Llevamos 2 años, hermanos, con este proyecto, y ya 7 iglesias ya empiezan a tener, hay algunas que ya tienen un grupo de más de 20, por ejemplo Burgos ya tiene un grupo de más de 20 personas. Zamora también tiene ya un grupito y se va a hacer cargo, el pastor de Zamora se va a hacer cargo de un grupito que hay en Salamanca también de oración. O sea que el Señor está abriendo las puertas de una manera, como dice el lema, abriendo puertas, está abriendo las puertas de una manera que nosotros ni nos lo creíamos en un principio, ¿no? Pero el Señor siempre nos sorprende. Fijaros, está funcionando Burgos, Cáceres, Zamora, Donosti, Teruel, Salamanca, con el grupito que os he dicho, y Lugo. Así que, hermanos, lo primero que os pido es que oremos por estas ciudades, porque lo vamos a necesitar. Son ciudades que están en el centro de España, donde el catolicismo está súper arraigado, porque todos sabemos que, bueno, en toda España el catolicismo tiene su peso, ¿no? Pero en esa zona en concreto el catolicismo está muy arraigado. Entonces hay que orar para que el Señor pueda convertir los corazones de toda esta gente. También empezamos en este mes nuestra querida ofrenda del MEM. Bueno, tantas siglas, hay veces que al final no sabemos muy lo que quieren decir. Nos dicen ofrenda del MEM y damos por hecho de que la gente sabe lo que es el MEM, lo que es la UME, lo que es la UEB, lo que es el MOS, lo que es el BID, y al final dice, bueno, pero ¿todo esto qué quiere decir? Bueno, el MEM quiere decir evangelismo, a ver, hay muchas veces que lo tengo que pensar hasta yo. Ministerio de Evangelismo y Misión, ¿vale? Eso quiere decir MEM. Como lo han dicho antes lo de la UME, pues ahora os digo yo lo del MEM. Y hay veces, hermanos, que cuando ofrendamos, cuando damos la ofrenda, pues bueno, vale, esto va para el MEM. Pero la gente dice, ya, pero ¿y cómo nuestro dinero dónde va? ¿Qué es lo cuál es la finalidad de nuestro dinero, ¿no? Mirad, este año hemos tenido, año 2023, se han recogido 46.118 euros de ofrendas del Ministerio de Misión, ¿vale? Lo recogimos el año pasado para el 2023. ¿Qué hemos hecho con ese dinero? Bueno, pues hemos ayudado a 13 puntos de misión que hay en toda España, de los cuales se han recibido 24.000 euros. O sea, la mitad de esta ofrenda ha ido para esos puntos de misión que necesitan ayuda, y esos 24.000 euros han ido allí. Los otros 22.118 están repartiéndose entre las iglesias del 15 para el 30 y los proyectos del MEM, que son la promoción, hacer vídeos, hacer trípticos, toda esta clase de cosas que se hacen para poder publicitar la campaña del MEM, ¿no? Hemos comprado un montón de Biblias, no sé ahora mismo las Biblias que hemos comprado, pero muchísimas, quizá más de 3.000 Biblias, que ya se están repartiendo, ¿vale? Entonces todo eso se hace con dinero. La verdad es que la obra del Señor se hace con dinero. Y necesitamos ese dinero para poder hacer todas estas cosas. Nuestro director recientemente estuvo en Brasil un mes en la Junta de Misiones Mundiales explicando este proyecto, y han quedado muy interesados. Los brasileños han quedado muy interesados. Entonces hay que ver a ver en qué van a colaborar los brasileños. Estamos viendo a ver en qué van a colaborar los brasileños para el proyecto del 1530. A mediados de este mes, creo que si no me falla la memoria, el 15 o el 16, el director de misiones sale hacia Carolina del Norte, a los Estados Unidos, a explicar al congreso que hace la CBF, a presentar también allí un proyecto, el 15 para el 30, y a ver los americanos en qué se implican en este proyecto. Porque bueno, hablando con la directora ya por una reunión con Zoom, ella estaba interesada. Por eso han invitado al director para que él pueda ir, pueda explicar en qué consiste
el proyecto y a ver si los americanos pueden llegar y pueden también colaborar con este ministerio. Quiero que sepáis que tanto la gente que está trabajando en el MEM, incluyendo a nuestro director, como toda la junta directiva de la Unión, no estamos percibiendo ninguna remuneración ni ningún salario. Hemos decidido poner toda la carne al asador. Es decir, todo el dinero que entre de ofrendas de esto va a ir íntegramente directo a lo que realmente es el proyecto, que es predicar el Evangelio. Antiguamente no hace mucho, el director anterior recibía su salario. Entonces, este director nuevo ha decidido que ese salario vaya directamente a lo que es el proyecto, ¿vale? Así que, hermanos, estamos muy implicados y muy comprometidos con este proyecto, porque hemos visto que el Señor está abriendo las puertas. Y como hemos visto que el Señor está abriendo las puertas, no nos queda otro remedio que ir detrás de Él. No podemos titubear ni podemos hacer algo que vaya en contra de lo que Él dice. Así que yo cuento, por supuestísimo que yo ya sé que cuento con todas nuestras oraciones y, bueno, si alguien siente el llamado de poder ir a alguna ciudad del 15 para el 30, pues que nos lo haga saber. Eso también es una colaboración. Y sobre todo, hermanos, con este mes que es la ofrenda, como ha dicho nuestra hermana, pues haciendo tartas, haciendo esto, para que no sea gravoso, para que no nos demos cuenta y cuando llegue al final de la contienda podamos tener esa ofrenda que el MEM necesita para que las iglesias vayan extendiéndose y vayan haciéndose grandes para la gloria del Señor. Me gustaría tener una oración antes de exponer la palabra del Señor, así que vamos a orar. Pues sí, Señor y bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, en este querido pueblo de Ibi, Señor. Padre, en tus manos, Señor, pongo esta iglesia, Señor. A tus pies, Señor, pongo esta iglesia, Señor, y a su pastor, Padre, y a su consejo, Señor. Padre, multiplica tú la gente que aquí está, Señor, y que Ibi, Señor, finalmente pueda conocer que tiene un Salvador que eres tú, Señor. Gracias por tu cruz, Señor, por tu gracia, Señor, y por la misericordia que tú derramas con cada uno de nosotros, Señor, cada día. Señor, estamos satisfechos de ser hijos tuyos, Señor. Gracias por ser un Padre tan maravilloso con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, y como hemos visto, el lema de este año se encuentra en el capítulo de Lucas, capítulo 9 de Lucas, versículo 2, que dice: y los envió a predicar el reino de Dios. Y el lema también de este año son tres palabras. Hemos querido poner tres palabras: anunciar, testificar y transformar. Como no puede ser de otra manera, el mandato de Jesús, que es hacia sus discípulos en Lucas, podríamos, si nos quedáramos ahí, podríamos hasta decir, bueno, es un llamado que les hace a ellos mismos en ese momento, ¿no? Pero claro, me gustaría que fuésemos a Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo tenemos el mandato de ser testigos. Sabemos que hasta el día de Pentecostés los discípulos estaban un poco atenazados. Venían de la decepción de ver al Señor morir en una cruz. Eso no se lo esperaban ellos. Luego tuvieron la sorpresa de la resurrección, una grata sorpresa. Tampoco se lo esperaban, aunque el Señor la había anunciado. Pero después de estas palabras, después de la resurrección y después de lo que Jesús dijo en Hechos 1:8, se pusieron manos a la obra. Aunque todavía con un poco de mezcla de sensaciones, ¿no? El Señor ha resucitado, pero ahora asciende al cielo y nos deja un poco solos. Aunque se nos ha prometido que estará con nosotros siempre, pero claro, ahora se va y nos vuelve a dejar solos. Pasan 10 días desde la ascensión del Señor hasta el día de Pentecostés.
Así que hay 10 días ahí que los discípulos tienen que ponerse las pilas y esperar a que el Espíritu Santo venga, como les había anunciado. Mientras tanto, ellos todos juntos estaban orando y eligieron a Matías como el sustituto de Judas en ese tiempo. Pero yo me pregunto una cosa. En esos 10 días que no estaba Jesús y todavía no tenían el Espíritu Santo ellos, ¿en qué pensarían? ¿Qué me vendría a la cabeza? ¿Vendrían dudas? ¿Qué vendría esos 10 días? Bueno, yo pienso que por eso estaban todos unidos orando, porque era lo único que podían hacer. Orar y esperar a recibir el poder que Jesús les había dicho antes de ascender que les tenía que dar, ¿no? El estado de los discípulos era de espera y orando. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu irrumpe en aquel lugar? ¿Os habéis imaginado alguna vez la escena? Dice Hechos 2, 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lenguas hablaban? Hechos 2:7 en adelante dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hablaban las lenguas de las gentes que allí se encontraban. Pero, ¿qué decían? ¿De qué hablaban? Hechos 2:11 nos da la aclaración. Dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban predicando el Evangelio. Lo que ocurrió en la Torre de Babel, que fue para confundir, aquí el Señor lo revierte. Todos entienden lo que se estaba diciendo. Todos los que allí se encontraban entendían perfectamente en sus propias lenguas. Y eso que los apóstoles no habían estudiado esas lenguas. Dios quiso comunicarles el Evangelio. Y no se puede callar. Cuando Dios hace algo en tu vida, no puedes callar. Cuando irrumpió el Espíritu Santo y tuvieron esa experiencia, ya no pudieron parar de predicar. Por eso, cuando decimos que creemos en Jesús como Señor y Salvador, el Evangelio debe fluir por todos nuestros poros. No podemos decir que no tenemos el don de evangelismo y por eso no predicamos. Esa es una muy buena excusa. Yo la he escuchado muchas veces. No, es que yo no tengo el don de evangelismo. No, es que yo no tengo. No, yo no. Lo único que necesitamos para predicar el Evangelio es el Espíritu Santo. Y el Señor nos promete que cuando creemos en Él, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué nos falta pues para anunciar el Evangelio? Las buenas noticias de salvación es el mejor mensaje que se nos puede predicar. Tenemos el mayor mensaje de esperanza que el mundo necesita, que esta humanidad caída necesita. ¿Por qué no sale de nuestros poros este mensaje? Quizás nos da vergüenza, o quizás tengamos miedo a lo que digan de nosotros, pero digan que somos unos radicales. Esto ya lo dejo para que cada uno se lo pregunte en su intimidad con el Señor.
La otra palabra de la cual hemos querido hacer el lema es testificar. ¿Y cómo? Parece que testificar y anunciar sea lo mismo, no, no es lo mismo. ¿Cómo podemos testificar? Fijaros, en Juan 9, 24 y 25 tenemos un ejemplo. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esto se estaba refiriendo, se lo estaban diciendo los fariseos al ciego de Jesús. Entonces el ciego respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sí que sé, que habiendo yo siendo ciego, ahora veo. Yo creo que no es muy difícil testificar, ¿no? Testificar es contar lo que Dios ha hecho en tu vida y vivir lo que dices que crees. Pero realmente, ahí viene la pregunta, ¿realmente Dios ha hecho algo en tu vida? Porque quizás no testifiquemos porque a lo mejor no tenemos nada que decir. Y yo digo que creo en el Señor y ya está, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo irrumpe en mí, yo no puedo dejar de decir lo que ha hecho en mi vida. Yo puedo decirte, mira, yo antes pensaba así, o pensaba así, o hacía esto, o hacía lo otro. Y desde que el Espíritu Santo entró en mí, yo veo las cosas de otra manera. No hace falta que te abra los ojos, no hace falta que... no. Pero tiene que haber un cambio en tu vida. Tú no puedes pensar lo mismo que pensabas antes de ser creyente. Si eso ocurre, es porque quizá el Espíritu Santo no haya hecho nada en ti. Puede ser que no. Pero todavía estará a tiempo. Todavía estará a tiempo de pedirle que entre en tu vida y que transforme tu vida. Esa será la siguiente. El anuncio del Evangelio va a hacer que la gente se convierta. Cuando tú predicas, eso va a hacer que la gente se convierta, el que escuche y lo atesore en su corazón. Pero si eso va acompañado de tu testimonio de vida, va a hacer ver que lo que tú predicas, lo que tú dices, es real. Porque lo están acompañando con hechos. Porque hay muchas veces que se habla mucho y se actúa poco. Y es muy fácil hablar, pero es mucho más difícil actuar. No vale decir, yo creo en Dios y ya está. Los demonios también dicen eso. Y no por eso siguen al Señor. Nuestro anuncio tiene que seguir con evidencias de que en mi vida hay un cambio. Los actos hay muchas veces que suenan más fuerte que tus palabras. Y fíjate, una cosa tenían razón los fariseos con el ciego. Cuando se dirigieron a él le dijeron, da gloria a Dios. En eso tenían razón. En lo demás. Pero fijémonos otro ejemplo. Juan 4, 28 y 29. Pasaje de la Samaritana, por todos conocidos. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La samaritana llegó, o sea, fijaros, la samaritana viene sola, por lo que todos sabemos, viene sola al pozo. Y la expectativa que la samaritana tenía ese día, la única expectativa que tenía era de sacar agua del pozo. Pero fijaros que cuando tiene el encuentro con Jesús, y Jesús le dice eso, al final fue a buscar a la gente, que era lo que ella no quería encontrarse en el pozo. Fue a encontrarse a la gente y fue diciéndole a todos los del pueblo lo que había pasado. Mira, cuando el Señor llega a tu vida, no te puedes callar. No te puedes callar. Lo tienes que contar. O es que ya hemos perdido el primer amor, que también puede ocurrir. Puede ocurrir que hayamos perdido el primer amor. Fijaros lo que dice el Señor a las iglesias, concretamente en Éfeso, y si ahora estáis estudiando el Apocalipsis, lo habréis visto. El Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 adelante, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estaban haciendo cosas bien, ¿eh? No todo estaba mal, estaban haciendo cosas bien, ¿vale? Pues si nos queda la duda de decir, no, Señor, es que solo te fijas en lo que hago mal. No, pero están haciendo cosas bien. Pero, aquí hay un pero, hay un condicionante aquí. Pero, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, te da la solución. Te está diciendo, todo esto lo haces bien, ¿vale? Pero una cosa tengo contra ti, y es importante, que es que has dejado tu primer amor. Estás haciendo cosas, pero lo importante, que es el primer amor, eso lo has dejado atrás. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído, o sea, quién eras antes de convertirte, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, que es lo que realmente importa. ¿Y cuáles son las primeras obras de alguien que se convierte? Predicar, anunciar, ese fuego que uno tiene dentro, que lo único que quiere es contarle a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Esas son las primeras obras. El que sea representante territorial o vicepresidenta, todo eso es complementario. Eso el Señor no te va a decir, es que tú eres esto, que tú eres lo otro. No, al Señor le va a importar lo que tú estás haciendo y a quién tú le estás comunicando el mensaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar. Si no te hubieses arrepentido. ¿Sabes qué es quitar el candelero? Quitar el candelero es me olvido de ti. De hecho, en Éfeso, hoy por hoy, no hay iglesia. Interesante, ¿verdad? Si hemos perdido el primer amor, hermanos, nos tenemos que arrepentir y volvernos a nuestras primeras obras. Recuerda cuando te convertiste y el fuego del Espíritu te consumía por dentro. Volvamos ahí. Fijémonos, el primer discurso de Pedro, eso fue fuego. Ese Pedro no era el Pedro temeroso de antes de la venida del Espíritu Santo. Ese Pedro que se escondía, que negó al Señor, que salía a la barca y se hundía. No, ya no es ese Pedro. El fuego que había dentro de Pedro lo sacó por medio de ese discurso. ¿Y qué pasó? 3.000 se convirtieron ese día. 3.000. Por un discurso de Pedro. ¿Cuántos Pedros sabemos aquí? ¿Cuántos habitantes tiene Ibi? Nos faltan. Si por cada discurso que nosotros hagamos 3.000 se convierten, el domingo que viene tenemos a todo Ibi aquí. Eso es así. Pero es que Pedro, cuando salió ahí fuera, dijo todo lo que dijo. Y no dijo un discurso fácil, leerlo. Le llamó asesinos, en su cara, Les dijo, vosotros que habéis crucificado a Jesucristo, ese que vosotros no queríais, ese Dios lo ha hecho rey. No está diciendo, mira, el Señor te ama. No está diciéndole eso, está diciéndole asesinos. Entonces, el poder no está en lo que yo digo. El poder está en lo que Dios quiere que yo diga. Y si yo digo lo que Dios quiere que digo, 3.000 se convierten. Lo que pasa es que muchas veces que decimos, es que si digo esto, se van a ir. Ya lo hago con mis fuerzas. Entonces el Señor dice, bueno, pues sal y todo lo que quieras. Yo te digo que les digas que se arrepientan de sus malas obras, de esto, de lo otro. Tú déjame a mí, y yo lo otro ya lo hago yo. Tú habla lo que yo digo que tienes que hablar. Lo otro ya lo hago yo. Pero nosotros decimos, no. Si decimos eso, lo más lógico es que den media vuelta y se vayan. Pues eso, tenemos un discurso de Dios te ama,
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que lo tiene, ¿eh? No te digo que no, pero tú no puedes empezar así a alguien que no conoce de nada. Si alguien te dice, bueno, pero que luego lo veremos también, ¿pero qué tengo yo que hacer para ser salvo? Arrepentirte. ¿De qué me tengo que arrepentir? De tus pecados. Y lo tienes que llevar a la ley para que él vea cuáles son sus pecados. Pues si decimos que Dios, pues dirás tú que no. Yo continúo viviendo, luego me da la gana. El primer discurso de Pedro fue increíble. Es imprescindible anunciar y testificar. ¿Sabéis por qué es imprescindible anunciar y testificar? Porque después de eso lo que viene es la transformación, que es la siguiente palabra. Pedro anunció y testificó, y luego las vidas vinieron al Señor. El Espíritu Santo ya se encargó de transformarlas. Fijémonos, en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto de lo que había sucedido. Imaginaos la escena. Un pobre hombre que lo llevan desde que nace casi, dice que desde que nació era cojo, lo llevan a la puerta de La Hermosa. Toda su vida cojo. Toda su vida a la puerta de La Hermosa. Alguien lo llevaría, lo dejaría allí y se iría. Un hombre que si estaba a la puerta del templo oiría las oraciones que allí dentro se hacían. Se enteraría de lo que pasaba dentro del templo. Pero eso no le servía de mucho. Quizás escuchaba las oraciones de los fariseos que se golpeaban el pecho, pero eso no le servía. Quizás sabía mucho porque escuchaba lo que pasaba dentro, pero tampoco le servía para adorar a Dios. Estaba cerca de la casa de Dios y al mismo tiempo lejos de la patria celestial. Qué paradoja, ¿eh? Hasta que un día se acerca Pedro y Juan y le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué seguridad por parte de estos apóstoles. Después de anunciar y testificar en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Transformación. Cristo hizo nuevos los tobillos del paralítico. Dice que entró al templo alabando y adorando a Dios. ¿Cuántos años? A la puerta. Cristo hizo nuevos los ojos del ciego. Cristo hizo nuevo el corazón del gadareno, de Zaqueo, de la adúltera, de la hija de Jairo. Tuyo y mío, tu corazón y mi corazón también lo ha hecho nuevo el Señor. Si esto lo anunciaban de la manera que lo hacían, ¿por qué nosotros no? Cristo transforma las vidas de la gente. Cristo es Dios, todopoderoso, infalible, bondadoso, misericordioso, amoroso, lleno de gracia. Pero sabes una cosa, y esto es lo que a mí me sorprende cada día. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es increíble. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fijaros. Porque lo insensato, aquí entramos nosotros ya en la escena. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuántos somos así aquí? Sino que lo necio del mundo, aquí entro yo ya, aquí ya entro yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Este mensaje hoy en día lo llevan los gurús de estos que llevan las criptomonedas, que son los que más saben de economía y te dicen, pero tú no vas con eso, no vas con eso, tú estás loco. Sí, claro que estoy loco, porque este mensaje no se lleva. Esto es una locura, lo dice el mismo mensaje. Esto es una locura, decir esto es una locura. Pero ese es el mensaje que Dios nos ha dado, y ese es el mensaje que tenemos que predicar. El Señor nos ha dado el privilegio a nosotros de anunciar y testificar. El de transformar lo hace Él. Es increíble cómo Dios coopera con el ser humano para la predicación y la transformación de las vidas. Hermanos, ¿de verdad no te produce satisfacción cooperar con Dios para ver las vidas transformadas? El trabajo no es que lo haga yo, o es que lo haga Él. No, es que Dios ha querido que Él y nosotros hagamos ese trabajo juntos. ¿Eso no te parece increíble? A mí sí. Pero un necio como yo, si a ti te dijeran, ¿cuántos de aquí no tienen el graduado escolar? Yo no lo tengo. Si te dijeran, bueno, vosotros sois todos más inteligentes que yo entonces, pero si a mí me dijeran, te vamos a hacer director de Amazon, sin el graduado escolar, yo diría, ¿esto cómo es posible? ¿Esto cómo es posible? Pero el Señor sí que ha venido y ha dicho, no, quiero cooperar contigo para hacer este trabajo. Y eso es lo increíble de Dios. Eso es lo increíble de Dios. ¿Te acuerdas del carcelero de Filipos? El carcelero puso a Pablo en el calabozo del más adentro, y le puso el cepo. Después de que lo azotaran a él y a Silas, ellos no se quejaban, y la verdad es que motivos para quejarse tenían, Cantaban himnos y oraban en el calabozo. Que el calabozo, dicho sea de paso, de entonces no son las cárceles de hoy en día, y el del más adentro era el peor. O sea que motivos para quejarse había, pero cantaban himnos y oraban. Testimonio para los que ven alrededor. Y el Señor irrumpe con un temblor de tierra, abre las celdas donde estaban todos, y el carcelero se quería quitar la vida, porque cree que se les habían escapado todos. El carcelero dijo, de aquí ya no salgo. Y Pablo lo paró. Y fijaros lo que le pregunta al carcelero: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Cuántas veces te han preguntado a ti eso en tu trabajo? Que tú vayas al trabajo y que te digas, oye Santi, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A mí no me lo ha dicho nadie. Porque eso lo dijeron a Pablo. Porque los presos que estaban en las mismas circunstancias que Pablo vieron lo que Pablo hacía allí. Cantaba y oraba. Y eso, hermano, eso solo puede pasar dos cosas. O que no estés bien de la cabeza, o que Dios esté contigo. Y entonces, cuando el carcelero ve eso, cuando el carcelero ve cómo ellos actuaron y cómo actuaron cuando la celda se abrió, que era lo lógico. ¿Salí corriendo? No. Gracias, Señor. Una señal y me voy. No, se quedaron allí. No te mates, que estamos aquí todos. No se ha ido ninguno. Pues el carcelero no le quedó otra. Él escucharía, supongo que escucharía las oraciones, supongo que escucharía los himnos, que eso ya es la predicación del Evangelio, y vieron que lo que ellos estaban cantando y orando lo llevaron a su vida. No, porque se quedaron allí quietos, esperando a ver cuál era el dictamen. Ese era el testimonio de ellos. El carcelero no le quedaba otra que decir, yo quiero tener lo mismo que ellos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero no él y toda su casa. Porque después se los llevaron, les curaron las heridas, y yo supongo, eso no lo dice la Biblia, pero yo lo supongo, que no estarían allí mudos mientras les... Pablo no era mudo, era tartamudo, pero mudo no. Entonces yo supongo que les predicarían el Evangelio también. Y les explicarían, y el carcelero le diría a su mujer, ha habido un terremoto y ahí estaban. Y estaban todos azotados y cantaban. Y toda su casa se convirtió. Bueno, hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Lo importante es que llevemos el mensaje a toda criatura. Finalmente el Señor añadirá a su iglesia a los que tienen que ser salvos. Pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte de la tarea, que es ir y llevar el mensaje. Así que, hermanos, yo os animo a que cada vez que tengáis a alguien al lado que no sea creyente, primero que actuéis conforme Dios quiere que lo hagamos. Eso es importantísimo. Porque si predicamos una cosa y después hacemos otra, la gente no nos va a dar crédito. Pero si nosotros predicamos y actuamos, la gente va a decir, claro. Así que quiero finalizar recordándoos que debemos de anunciar o predicar el Evangelio de salvación a toda la vida, testificar con nuestros actos y nuestras vidas, y no dudéis que el Señor se encargará de transformar las vidas por las cuales Él dio su vida en la cruz. Que el Señor os bendiga. Gracias, Santi. Otro día estudiábamos, habíamos un grupo de seríamos 9 o 10, ¿no? Y empezamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Y Miguel dio una introducción de lo que significa la palabra iglesia. Iglesia viene de eclesia, y ek significa fuera. La iglesia fue creada para ir hacia afuera. Es más, cuando reciben el Espíritu Santo, les empuja a irse fuera. Pero qué cómodos está dentro. Pero no es lo que Dios quiere. Y le escuchaba, y yo decía, joder, Señor, ¿cómo eres? Porque yo hubiese podido prolongar lo que yo
dije en lo que hablamos en el estudio. Pero si lo hubiese hecho yo, podrían decir, es algo que viene del pastor. Pero que venga la persona de fuera y continúe con lo que nosotros estábamos hablando, habrá que tomarlo de parte de Dios. Y yo quisiera que pudiéramos tener en nuestro corazón un peso y un deseo y un anhelo de orar. Yo sé lo que significa abrir brecha. Yo sé lo que es llegar a una ciudad que no hay testimonio. Y sé, he experimentado en mi carne el ataque feroz del enemigo. Hechos 11, cuando el Espíritu Santo les manda hacia Antioquía, a Jacobo lo matan a espada y a Pedro le meten preso. Somos más que victoriosos. Somos hombres y mujeres que tenemos el Espíritu Santo. Pero no es que tengamos que salir todos, pero si Dios te llama, dímelo. No voy a frenar tu llamado. Pero si no podemos salir, oremos por ellos, oremos por estos hombres y mujeres que están dispuestos a ir y predicar el Evangelio a ciudades donde no hay testimonio, hombres y mujeres valientes que están dispuestos incluso a que les metan en el calabozo del más adentro. Orar por ellos para que cada día sean impregnados de la seguridad de que Dios está con ellos. Y eso se hace con oración. Vamos a ponernos en pie. Yo le pediría al grupo de alabanza que pasase. Vamos a terminar y vamos a hacerlo con agradecimiento. Vamos a despedirnos del Señor diciendo: gracias por la cruz, Dios, tú pagaste así por mí mi pecado y dolor, tu amor quitó, me dio gracia eterna. Que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, abrir tu corazón, levantar las manos porque es para Él. Y ese agradecimiento de que somos privilegiados porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Y que ahí con los ojos cerrados puedas decir: Señor, pon en mí ese anhelo, ese deseo de poder mostrar a los de afuera lo que tú hiciste en mí. Vamos a alabar al Señor. Gracias por la cruz, tú pagaste así por mí, mi pecado y dolor, tu amor quitó, me dio gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios.
Tú eres el único merecedor de exaltación. Y queremos darte gracias, Señor, por tu obra en la cruz, por habernos amado de una manera increíble, por haberte presentado en nuestras vidas, pero en esta mañana queremos pedirte perdón por las veces que nuestra boca se cierra para exaltarte y dignificarte allí en medio donde tú nos has puesto. Padre, en esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos impregnes de tu Espíritu Santo y que tú nos lleves otra vez a buscar de ti, a enamorarnos de ti, a dejar a un lado el activismo, a dejar a un lado todo aquello que es hacer las cosas diciendo que es para ti, Señor, y que nuestro único anhelo sea enamorarnos de ti, porque desde ahí tú nos llevarás, Señor. Gracias, Padre, quiero darte por la vida de Santi, gracias por la vida de Lucía, gracias por sus ministerios. Te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición sobre sus vidas, Señor, que tú sigas empujándoles a través de tu Espíritu Santo, que tú les sigas dando visión, que tú pongas en ellos ese espíritu que pusiste en Josué de ser esforzados y valientes, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Dios mío, sigues siendo tú el Rey, sigues siendo tú dirigiéndonos, Dios mío, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a hacer tu voluntad y a buscar tu presencia y a enamorarnos de ti, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.